Muy bien, bueno, vamos a comenzar. Gracias por acompañarme en el día de hoy con los amigos de Retina de la Clínica Oftalmológica de Cali. Me ha correspondido la charla y voy a dar esta charla con motivo de algunas conclusiones que he sacado de los teleconferencias que con motivo de la pandemia se nos ofrecieron. Ponernos a tono con lo que están hablando los investigadores en el mundo entero. Y hago énfasis en el grupo de la doctora Dols, el doctor Gallego, la doctora Curcio, eh, entre otros, que están haciendo énfasis en la investigación de la correlación histológica versus el OCT, la maravilla de imágenes que nos da el OCT, a lo que ellos han llamado la correlación histológica y también han llamado el OCT estructural. Ese es uno de los parámetros por los cuales me motivé a hacer esta charla. El otro tema que es importante resaltar es el enfoque de multimodalidad que le dan al espíritu diagnóstico, llamémoslo así, al afán diagnóstico de la patología, buscando la certeza en ese diagnóstico. Entonces, unen las diferentes alternativas tecnológicas como son el OCT, la angiografía, la autofluorescencia, buscando ser certeros, específicos y conocer bien la fisiopatología de las enfermedades. Entonces, comenzamos. Comenzamos viendo esta ilustración donde vemos la normalidad, o sea, nervio óptico, límites normales, arcadas vasculares y algo importante, la mácula para nosotros en retina. Las características de la fobia en su parte central. Entonces, desde ese punto de vista, tenemos en nuestra memoria la normalidad. Cualquier cosa que se salga de eso que acabamos de ver, pues definitivamente es anormal. Hasta hace un tiempo, pues el efecto fisiopatológico de lo que pasaba en la retina se veía o lo imaginábamos en el sentido de una ilustración casi que inerte. Entonces el estímulo luminoso que entraba por los medios oculares se recibía en la retina y nosotros hacíamos imaginariamente esa evolución de lo que estaba pasando a nivel de las capas de la retina, donde se convertía el efecto luminoso en un efecto eléctrico y se llevaba al cerebro. De la misma forma, nuestra imaginación y nuestras observaciones nos llevaban a pensar de que la retina en su estructura, en sus diferentes capas, no era uniforme en toda la retina, y en eso teníamos razón. En el sentido de que las investigaciones nos habían hecho conocer de que en la parte central, la fovea, pues las capas no eran iguales al resto de la retina. Entonces aquí vemos cómo se disminuían esas capas con un solo objetivo, cuál era exponer más directamente los fotorreceptores al estímulo de la luz. Entonces ya habían unos cambios. Entonces aquí viene el cambio de connotación. De algo imaginativo, casi que inerte, pues pasamos a una correlación clínica que nos da ¿qué? Nos da la tecnología a través del OCT, que los investigadores y este grupo sobre todo le da las características de un OCT estructural y que todas las escuelas de investigación han tomado por ese camino. Entonces vemos la correlación casi que exacta entre lo que es la parte histológica, las diferentes capas de la retina a las cuales tenemos que nosotros exponernos, y ya ese concepto de ver las enfermedades desde un punto de vista holístico general, casi que imaginativo, hay que irlo evolucionando para tomar de la mano la tecnología que nos ofrece el OCT, que llamaremos estructural. Esta frase que me pareció interesante en uno de los webinars que vi, abro comillas, del doctor Daniel Martín, retinólogo argentino. Si no sé lo que busco, no entiendo lo que encuentro. Y eso es muy cierto. Entonces, hoy nos ha correspondido en la gran sesión de retina de la Clínica Oftalmológica de Cali revisar la atrofia geográfica y su relación con el OCT. Entonces ya veíamos la parte de normalidad. Ahora, si vemos un fondo de ojo con estas características, pues definitivamente nuestro cerebro tiene que pensar que hay una anormalidad, y obviamente ya sabemos que esto se produce por un cambio patológico de las células del epitelio pigmentado retinal que entran en deterioro franco, y esas células son fundamentales en la homeostasis, en el metabolismo de la retina, porque son las encargadas de metabolizar los productos propios de desecho de ese metabolismo de los fotorreceptores.
para convertir el efecto lumínico en un efecto eléctrico y llevarlo al cerebro. Ahora bien, esos desechos metabólicos aquí los podemos ver, que llamaremos de ahora en adelante material drucenoide, que tiene diferentes formas. En este caso, unas drusas que podemos ir ya observando. Característicamente, esta patología los ubica en la parte temporal superior. No es excluyente de que obviamente se presenten en todo el polo posterior, pero característicamente tienen esta localización. Ahora bien, la autofluorescencia que aquí está cotejada, pues nos lleva a la misma conclusión en este efecto y en esta búsqueda del diagnóstico multimodal. Entonces, vemos cómo hay una imagen hipoautofluorescente que nos lleva a pensar y a repasar de que el epitelio pigmentado retinal está sufriendo y, ¿por qué no?, ha dejado de ser viable. Por consiguiente, al no ser viable, los productos de desecho se van a acumular. Aquí vemos una mediana hiperautofluorescencia que nos lleva a pensar que estas células están tratando de compensar este efecto anómalo de las células que ya no están viables, pero que en un tiempo de 2 a 5 años estas células van a dejar de existir o van a hiperfuncionar de tal forma que se van a deteriorar afectando al paciente. Entonces, aquí vemos cómo para pensar en la normalidad, pues tenemos que comenzar por la normalidad. Entonces vemos una imagen bastante clara donde vemos las células del epitelio pigmentario retinal, sus uniones desmosómicas intrínsecas y su relación con los fotorreceptores. Ir adelantándonos en el sentido de que los conos son más fuertes a los efectos nocivos que se presentan a este nivel en relación a los bastones. Vemos también aquí en esta imagen sustancias como la luteína, la zeaxantina, derivados proteicos, derivados de vitaminas y sobre todo derivados de lípidos, que son fuente de energía importante. Recordemos que para cambiar el efecto físico de la luz a un efecto eléctrico se necesita un proceso de energía bastante grande. El complejo coroideo retinal utiliza mucha sangre, utiliza mucho un proceso energético bastante grande porque este proceso del metabolismo así lo requiere. ¿Por qué traigo esto a colación? Porque cuando esto funciona perfectamente, pues estos desechos llevan esta vía hacia la coriocapilares a través de la membrana de Bruch, que en sus 3 capas tiene que permitir una impermeabilidad hacia adentro de la retina, pero una permeabilidad hacia la coroides en cuanto a los desechos. Si este epitelio pigmentario retinal funciona correctamente, pues esos desechos en muy pocas cantidades se van a acumular por debajo de él. Pero cuando ya falla, que es la parte anómala, o falla en su metabolismo o no funciona como debiera funcionar, pues estos desechos a expensas más que todo de los productos lípidos se van a acumular por debajo del epitelio pigmentado retinal. La membrana de Bruch se va a ver alterada en su permeabilidad y entonces en ese efecto integral va a haber un deterioro que permite que estos desechos metabólicos se acumulen en una primera instancia por debajo y después cuando ya el proceso es mayor, más evolutivo hacia la anormalidad, se ubican por encima de las células del epitelio pigmentado retinal, perdón, en íntima relación con los fotorreceptores. Ahora bien, estos desechos metabólicos en relación con o con íntima relación con los fotorreceptores son tóxicos y los van a dañar. Eso también es importante resaltar, ¿por qué? Porque en la medida en que veamos la localización de estos desechos drucenoides, pues van a tener diferentes formas, ya lo sabíamos, y la doctora, nuestra compañera, en una charla anterior lo repasaba. Entonces, drusas blandas, por debajo del epitelio pigmentario retinal, en ese mismo nivel se van a ubicar las drusas cuticulares y ya cuando está por encima estos desechos, pues se van a llamar drusas reticulares con peor pronóstico para los fotorreceptores. Entonces, aquí vemos una imagen histológica de lo que es la normalidad, un epitelio pigmentario retinal con unas uniones desmosómicas claras, bien definidas, que no permiten el paso expedito de estos desechos metabólicos
en el sentido de el tejido retinal interno, pero que sí lo permiten en el otro sentido. La membrana de Bruch, siempre recordar, es un parámetro de referencia. Los desechos metabólicos que aquí tienen la tendencia, pues obviamente, de ir hacia la coriocapilares, y vemos la parte anormal, donde ya las uniones desmosómicas y las células como tal del epitelio pigmentado retinal se ven alteradas. Vemos aquí que no son uniformes, ya hay más desechos metabólicos y comienzan a presentar algunas deformaciones estas células. Entonces, estos desechos metabólicos entran en unión con los fotorreceptores y obviamente los van a dañar. Importante también saber y ver aquí cómo las células del epitelio pigmentario retinal sirven de soporte, de estructura misma de la retina interna. En este caso, hablando de toda la retina. Cuando ellas fallan, definitivamente ese soporte se va a perder o cuando no existen, dando por consiguiente una desestructuralización de la retina, una deformación de esta organización de la retina. Hablaremos también, y eso se ve en las charlas a nivel mundial, de que divide muy bien lo que es la parte de la retina interna a partir de la plexiforme externa nuclear interna hacia adentro, y desde esta relación hacia afuera lo constituyen como la retina externa. Si esta estructura se daña, pues en los reportes lo encontraremos como un drill, y los ingleses, cuando la estructura externa, la retina externa se daña, lo catalogan, lo llaman un DROL. Aquí vemos otra imagen de correlación histológica, vemos el epitelio pigmentado retinal, acumulaciones de material drucenoide, las drusas, que con el tiempo también entran a ser constituidas por calcio, deteriorando o volviendo más tóxico este componente. Otra imagen importante para recordar este complejo tan importante en la fisiopatología de la retina, membrana de Bruch, los desechos metabólicos, las células del epitelio pigmentado retinal y su relación directa con la coriocapilares. La etiología de esta enfermedad. Tiene muchas etiologías, es una etiología multivariable. La parte genética relacionada básicamente con el complemento. Los factores ambientales tipo luz, dietas, procesos degenerativos propios de la edad y propios del proceso metabólico de esa conversión del efecto físico a de la luz a un efecto eléctrico, la relación con enfermedades sistémicas. Y aquí voy a sostenerme un poco en el sentido de recordar cómo en las diferentes charlas que he dado he encontrado esta relación directa, la importancia de la coroides y más exactamente de la coriocapilares y su relación con enfermedades sistémicas. Recordemos en una de las afirmaciones que hacíamos en las charlas anteriores, cómo hay una simbiosis entre el sistema cardiovascular general con su órgano blanco que es el corazón. Cualquier cosa que afecte este sistema, pues obviamente va a afectar nuestro complejo retinocoroideo y más exactamente la coriocapilares. Aquí hacemos referencia, por ejemplo, a la hipertensión, a la diabetes y enfermedades hiperlipídicas. Esa anormalidad o ese desbalance en el equilibrio del sistema cardiovascular, pues va a producir, como ya también lo recordábamos, un efecto inflamatorio, va a atraer células inflamatorias y el cerebro lo va a interpretar también como una agresión al cuerpo y va a producir una respuesta autoinmune, agrediendo muchas veces el mismo tejido que queremos salvar y produciendo finalmente efectos de neovascularización y produciendo efectos de isquemia. Entonces esta imagen es muy importante para recordar lo que acabamos de decir. La edad, importante, unas variables oxidativas propias del metabolismo de la conversión del efecto físico de la luz a un efecto eléctrico, la insuficiencia del tejido mismo a ser reparado, lo que lleva a un efecto inflamatorio autoinmune que termina por dañar las células del epitelio pigmentero. Y esto nos lleva a dos efectos, a dos caminos. Un camino que es el efecto neovascular, que no es tema de esta conversación, y que nos lleva a una fase atrófica, seca, que definitivamente va a producir atrofia del tejido retinal con la consiguiente efecto sobre la visión de los pacientes. Entonces, esta imagen ya vemos que hay
un cambio con relación a las imágenes que veíamos anteriormente. Las células del epitelio pigmentado retinal aquí en esta fase ya no existen. Aquí están funcionando de pronto ya mal, ¿sí? La relación con la membrana de Bruch, que es el efecto impermeabilizante, de no ser permeable en el sentido de permitir el paso de sustancias hacia el proceso, hacia el tejido retinal, y vemos cómo la estructura misma de la retina, sobre todo la parte externa, se ve deteriorada porque no hay soporte. Entonces yo he llamado aquí a esto a un derrumbamiento de la estructura misma de la retina. Y esa es la forma que va a adquirir esta parte externa de la retina cuando las células del epitelio pigmentado retinal fallan. Fallan y ¿qué pasa? Pues las células blanco, las que nos permiten la captación de la luz, esta transformación, pues los conos se van a ver afectados. Aquí vemos cómo ya se ven disminuidos. Factores de riesgo de la enfermedad. Pues definitivamente los investigadores han ubicado a los 50 años como ese tope o esa relación de la edad para con la enfermedad, más en mujeres, antecedentes familiares de degeneración macular relacionada con la edad, fumadores de cigarrillo, otras enfermedades como ya lo repasábamos, la hipertensión, la diabetes, enfermedades coronarias, recordar el efecto cardiovascular a los cuales no es indemne nuestro tejido estrella, la coroides. Cirugía de catarata, por ejemplo, con los cambios a nivel metabólico que se dan en el vítreo y el efecto mismo de la luz que permiten los lentes que se utilizan. Este factor de riesgo me pareció importantísimo ver cómo lo tenían en cuenta, el factor educación. Y claro, si lo ubicamos a más educación, pues se supone que los pacientes pues, no van a fumar, es lo lógico. Se van a cuidar más de la diabetes, de la presión, inclusive van a evitarla con una vida sin factores de riesgo para la salud. En cuanto a la epidemiología, la incidencia global de la enfermedad es de 0.8%, podríamos decir que es baja, pero en la medida en que las poblaciones envejecen, población europea, no hay renovación, esta enfermedad se vuelve importante. La incidencia pues aumenta con los años, aquí en personas de 85 años de edad, es casi 4 veces en relación con la aparición de la variable neovascular. Un dato importante, en Estados Unidos la incidencia es de 1.9 por 1000 blancos. Aquí es importante resaltar estos blancos en cuanto a la raza, más frecuente, y la edad, 50 años. La prevalencia, pues obviamente a más edad, vemos cómo va aumentando la prevalencia, y ya entre los 75, 80 y los 84 años, pues es de 1.3 y mayores de 85 años de 4.4, o sea, va aumentando con la edad. Y como lo decíamos, más en la raza blanca. Entonces, cuando el paciente nos llega al consultorio, nos tenemos que recordar lo que nos han enseñado en este entrenamiento y tenemos que ubicar edad. Una paciente mayor de 50 años, el paciente puede quejarse de lo siguiente. Clínica. La atrofia geográfica básicamente tiende a ser bilateral, produce pérdida irreversible de la función visual, entre más se acerca a la fobia, al centro foveal, pues más va a ser el compromiso. El daño permite o no permite una lectura expedita y los pacientes se van a quejar, de dificultad para la visión con poca luz o dificultad para la visión en circunstancias en la noche. Y obviamente cuando se afecta la parte central, pues el paciente se va a ver más afectado. La disminución de la visión de contraste. Esta ilustración para demostrarnos cómo el paciente comienza con lesiones muy pequeñas que van evolucionando en el tiempo y aquí lo miden en un rango promedio de 2.5 años. Los estudios dicen que en un promedio hasta de 5 años el proceso tiende a ser rápidamente degenerativo y progresivo. Entonces nosotros como clínicos tenemos que tener unos ítems que nos llevan a pensar, en la rapidez o no rapidez de este proceso. Entonces, si hay cambios en la autofluorescencia, pues ya nosotros tenemos que pensar que esto es malo. Si las lesiones son grandes, pues definitivamente vamos a pensar que esto es malo. Y así sucesivamente, en la medida que existan más factores
histológicos y al fondo de ojo que nos hagan pensar que el proceso puede ser rápidamente progresivo y presentarnos estas imágenes finalmente que afectan la visión del paciente. En cuanto al diagnóstico, pues tenemos muchas armas y instrumentos que nos da la tecnología. Estamos acostumbrados hoy por hoy, y ese es nuestro principal contacto con el fondo de ojo, la biomicroscopía, pero ha llegado, recordemos, el OCT para cambiar en algo esa connotación. La autofluorescencia, fundamental en los centros de oftalmología que la tienen, hoy por hoy importantísima dentro del proceso de diagnóstico multimodal. La angiografía ya cayendo un poco en deterioro, en desuso, porque ha llegado el OCT angio. La microperimetría macular para hacer correlaciones clínicas, los exámenes de electrofisiología siguen estando vigentes, no como quisiéramos, pero todavía siguen estando vigentes, y obviamente ha llegado el OCT. Y el OCT Tritón que tenemos en la clínica, gracias a Dios, nos permite esa profundidad y esa claridad en las imágenes. Entonces, digamos que el diagnóstico por imagen mediante OCT es la clave en la detección precoz y tratamiento de la DMAE, en este caso en relación con la atrofia geográfica, que nos sirve para irnos introduciendo en este mundo de las imágenes. No solamente en la DMAE, yo he visto en las diferentes teleconferencias que se está utilizando para todo. Y entonces, ¿qué nos permite el OCT? La visualización directa con correlación histológica perfecta de lo que es las diferentes capas de la retina. Y sobre todo, este complejo externo, esta retina externa de lo que es la membrana limitante externa, la elipsoides, la capa mioide, la zona de interdigitación, las células del epitelio pigmentado retinal y la membrana de Bruch. Entonces, tenemos que ubicarnos en una correlación exacta. Ya no podemos decir, es que pensamos que tiene tal cosa con la fundoscopia. Tenemos que utilizar definitivamente el OCT. Y el OCT nos permite y nos exige ubicar casi que las enfermedades por capas. Específicamente las enfermedades, muchas se caracterizan por cambios en las capas y a eso tenemos que apostarle. La correlación es perfecta con la parte histológica y aquí lo podemos corroborar. Esta imagen nos lo demuestra y nos sirve para recordar cómo en las diferentes charlas que hemos dado hacemos énfasis en estas alternativas histológicas, llámese el complejo vascular superficial, su relación con las diferentes capas, que lo hemos repasado, el complejo profundo vascular, su relación con la capa nuclear interna y la plexiforme externa, las diferentes células nerviosas, aquí el complejo coroideo con sus vasos, con sus venas, la relación de la corio capilaris con la membrana de Bruch. Entonces ya tenemos que volvernos unos retinólogos histopatólogos que nos permite el OCT. Entonces, ¿cómo correlacionamos esto? Lo normal, aprendernos las diferentes capas de la retina, y en esta patología que nos ocupa y que nos sirve para demostrar esta teoría, pues vemos cómo las células del epitelio pigmentario fundamentales dentro de la estructura de la retina se ven afectadas y permiten el deterioro de las capas de la retina que son vecinas a ella y el derrumbamiento de la misma y la acumulación de desechos drucenoides. En estos mítines a nivel internacional y con relación a los OCT, pues nos han dado una clasificación que es sencilla, con relación a si está completo el epitelio pigmentado retinal y si hay o no atrofia de la retina externa. Y lo han llamado bajo estas siglas, CIRRORA, en el sentido de que esté la atrofia completa del epitelio pigmentado retinal y la retina externa. Y o si hay solamente atrofia completa de la retina externa, cuando ya no está la nomenclatura RORA, sino ORA, en el sentido de que esté completa o incompleta. Estas son imágenes que tenemos que irnos acostumbrando y a esta nomenclatura irla volviendo parte de nuestra vida. Y esta imagen de la doctora Dols que nos sirve para ilustrar lo que acabamos de decir. Aquí, por ejemplo, atrofia de la retina externa y atrofia del epitelio pigmentado retinal. Siempre en estas imágenes del OCT, tener sitios de referencia. La membrana de Bruch, acumulaciones de material drucenoide. Hasta aquí vemos la normalidad del epitelio pigmentado retinal. Aquí ya no lo vemos,
Aquí vemos un deterioro de la retina externa y eso nos sirve para ir clasificando la enfermedad, en este caso la atrofia geográfica o la atrofia macular. Imágenes para que se nos quede en la memoria. Deterioro del epitelio pigmentado retinal, acumulación de drusas, y las drusas ya no podemos decir, no podemos quedarnos limitados en el sentido de que son solamente drusas. Ya el OCT nos permite ubicarlas por su forma en drusas blandas, drusas cuticulares y drusas reticulares. Entonces, volvemos. Relación, membrana de Bruch, epitelio pigmentado retinal hasta aquí indemne. Las capas de la retina están estructuralmente bien, pero aquí viene un deterioro. Y ese deterioro se ve corroborado por el paso de, del efecto de tomar el efecto lumínico hiperreflectivo del OCT. Entonces, ese estímulo, esa luz que está llegando sobre el epitelio pigmentario retinal, en este caso, no lo hay, no hay el epitelio pigmentario retinal y pasa hasta la coroides. De ahí que, por ejemplo, aquí está hiperreflectivo, aquí hay un proceso de material drucenoide, se ve entorpecido, aquí no hay esa imagen que sí la hay cuando no hay el epitelio pigmentario retinal. La multimodalidad del examen, buscando el diagnóstico, aquí por ejemplo la autofluorescencia nos sirve para corroborar el proceso. En esta otra imagen, multimodalidad, buscando la autofluorescencia, la retinografía, buscando el diagnóstico. Volvemos, membrana de Bruch, acumulación de material drucenoide, derrumbamiento de las capas de la retina externa, paso de la onda hiperreflectiva del OCT, porque ya el epitelio pigmentado retinal está anormal. Otra imagen, membrana de Bruch, acumulación de material drucenoide propio de este proceso anómalo metabólico. Las drusas blandas ya se comienzan a insinuar por debajo del epitelio pigmentado retinal. La imagen de hiperreflectividad propia de esta anormalidad del epitelio pigmentario retinal. Entonces, las enfermedades, en este caso, otro ejemplo, y el OCT nos permiten corroborar todo lo que está pasando. Paso de la onda hiperreflectiva por daño del epitelio pigmentado retinal hasta aquí indemne, hasta aquí la estructura normal, aquí ya comienza el deterioro y la atrofia de esta zona. Como vemos a continuación, ya el espesor disminuido. Aquí inclusive tenemos que hacer otra correlación y ver holísticamente, integralmente la imagen. Entonces tenemos que ver la coroides, la coriocapilaris, cómo se va afectando, atrofiándose, disminuyendo en su espesor, y estas imágenes que cualquiera podría decir, bueno, ¿qué será cuerpo extraño? No, son básicamente cavidades que llaman cavernas, que son vasos exangües, productos del deterioro propio de la enfermedad. No son patognomónicas de la enfermedad, pero hacen parte de ese proceso de deterioro atrófico. Vasos exangües a expensas de los vasos venosos de la coroides y más exactamente de la coriocapilaris, que están rodeados por el estroma mismo del tejido. Entonces, material drucenoide no se afecta, esta patología no afecta rápidamente el centro, se ubica más que todo en su parte inicial, en la parte parafoveal y perifoveal. Obviamente, con el tiempo, pues se va a ver afectado el centro, pero no es la característica. ¿Y por qué? La razón es porque en el centro, pues, obviamente, van a haber más conos que son más fuertes a estos procesos de deterioro que los bastones. Entonces, imágenes que nos sirven fundamentalmente para alcanzar el objetivo que estamos buscando, y es membrana de Bruch, material drucenoide, epitelio pigmentario, células del epitelio pigmentario retinal por encima de este material drucenoide. Otras imágenes, material drucenoide por debajo del epitelio pigmentario retinal. Aquí ya hay un cambio, fíjense muy bien que hay un cambio en la forma de las drusas. Entonces, tenemos que ir ubicándonos en ese sentido. Drusas blandas, la forma redondeada por debajo del epitelio pigmentario retinal, siempre como referencia a la membrana de Bruch. El deterioro mismo de la estructura misma de la retina en la parte externa. Las drusas cuticulares, con ese signo de código de barras que permite o que se produce por el deterioro o el paso de la onda hiperreflectiva del OCT a través de las células y el epitelio pigmentario anómalo.
Entonces, un poco ya no tan redondeado el acúmulo de material drusenoide con relación a las drusas blandas. Aquí, otra imagen. Vemos las drusas, pero o característica, más puntiagudas y casi que por encima, atravesando el epitelio pigmentario retinal o colocándose por encima y incidiendo sobre el tejido retinal propiamente. Entonces, esa es la característica propia de las drusas reticulares. Recordemos que como está por encima este material drusenoide, producto del metabolismo, pues va a ser más tóxico porque está en relación directa con los fotorreceptores. Otra lesión producto de este deterioro, y es la acumulación de material drusenoide tipo lesiones viteliformes del adulto. Entonces, no tienen ninguna relación con las distrofias viteliformes tipo enfermedad de Best. La relación es directa con el deterioro del epitelio pigmentado retinal que permite acumulación de material deleterio y tóxico para la retina. Entonces, vemos la forma de este material aquí a expensas en su techo de la membrana limitante externa y la capa de fotorreceptores, por debajo la membrana de Bruch y deterioro del epitelio pigmentado retinal que es irregular, lo que en los estudios y las investigaciones denominan CIRE, que puede evolucionar hacia la atrofia, casi que desapareciendo, pero obviamente produciendo efecto deleterio sobre la retina y efecto atrófico o convirtiéndose muchas veces en procesos neovasculares. Paciente que comienza este proceso, una agudeza visual de 20-25, pero que en el tiempo, 24 meses, después de hacer todo este proceso que venimos revisando, membrana de Bruch, disminución del espesor, derrumbamiento de las capas externas e internas, inclusive de la retina, paso expedito de la onda del OCT, porque ya no existe un epitelio pigmentario retinal que se interponga y que haga las veces de barrera. Entonces, hasta aquí el epitelio pigmentario retinal indemne, pero aquí ya no existe. Por consiguiente, hay un proceso de atrofia. La correlación clínica perfecta con la parte histológica, vemos cómo los cambios que se presentan a nivel del OCT que nos permite esta tecnología son correlacionables perfectamente con las imágenes histológicas. Otra lesión que se produce por el efecto atrófico de este componente retinocoroideo son las tubulaciones a las cuales tenemos que hacer ejercicio de memorizarlas. No son patognomónicas tampoco de la enfermedad, se ubican, se encuentran en procesos de deterioro atrófico de este complejo y tienen una connotación, básicamente, y es importante conocerlas. ¿Por qué? Porque si no estamos familiarizados con estas lesiones, definitivamente vamos a cometer errores como tratarlas con antiangiogénicos o con otras alternativas terapéuticas, pues no obteniendo en primer lugar el efecto deseado y siendo inocuo nuestro esfuerzo por desconocimiento de lo que está pasando. Entonces, membrana nuclear externa, normalmente está la estructura, pero vemos aquí en este deterioro que se va invaginando, se va derrumbando a expensas de rodear la membrana limitante externa y un reducto de fotorreceptores. Esta es la dinámica de la formación atrófica de las tubulaciones. Y aquí lo vemos en correlación perfecta con la parte histológica. Entonces, recordemos, es un efecto deleterio atrófico que no reacciona a ningún tratamiento antiangiogénico, por decir algo. Esta es la dinámica de la formación de esas tubulaciones. Lo que ya veíamos en la filmina anterior, cómo se van desarrollando estas invaginaciones y se va produciendo una imagen que en las investigaciones y en los estudios, en los diferentes papers, se llaman o las ubican como imágenes en puño, que aquí las vemos repetidamente para que nos queden en la memoria. Recordar que estas lesiones no son susceptibles de tratamiento. Otra lesión producida por el deterioro propio de la atrofia es la que se produce, imágenes en cuña producidas por la lisis, sobre todo de las capas de la nuclear externa en su unión con la capa de Henle,
detritus propios de la lisis de las células del epitelio pigmentado retinal, derrumbamiento de las capas externas de la retina y se produce esta imagen, que aquí lo podemos ver en el OCT, que nos permite correlacionar directamente con lo que está pasando. Aquí vemos la normalidad del epitelio pigmentado retinal. Aquí la membrana de Bruch ya está denudada. Las imágenes de acumulaciones de materiales drucenoides ya se está presentando el DRIL y por qué no el DROL, o sea, el deterioro de la estructura misma de la retina. Esta imagen que nos sirve para corroborar lo anteriormente dicho en mayor aumento. Otra alternativa de investigación, pues ya lo decíamos, es la autofluorescencia. Aquí la normalidad, recordemos que es un examen que basa su dinámica en la viabilidad del epitelio pigmentado retinal. Entonces eso ya lo hemos repasado. Aquí ya células comprometidas, aquí células del epitelio pigmentar tratando de compensar, pero que por la multivariabilidad de la patología va a terminar sucumbiendo. La multimodalidad, la retinografía, la autofluorescencia, el infrarrojo y nuestro examen estrella, el OCT. Entonces, volvemos. Membrana de Bruch, acumulación de material drucenoide, el deterioro de las capas a expensas de las capas externas, el derrumbamiento, el paso de la intensidad lumínica producida por el OCT, porque ya no existe un epitelio pigmentario retinal. Aquí lo podemos corroborar, multimodalidad en los exámenes buscando un diagnóstico certero y que nos deje satisfechos con la fisiopatología que estamos pensando. Otra imagen que nos sirve para corroborar, inclusive en este proceso se ven imágenes como tracciones vitreoretinales que podrían incidir en este proceso de deterioro. Las tubulaciones, que ya hacíamos referencia, la acumulación de drucenoide tipo reticular más tóxico, el deterioro del complejo coroideo y más exactamente de la coriocapilares en cuanto a ser más atrófico, disminuir su tamaño y definitivamente todo esto traducido o a expensas en su origen de lo que es el deterioro del epitelio pigmentado retinal y su efecto de no soportar las capas externas de la retina. Entonces, ¿esta imagen para qué? Para ver cómo está la normalidad de la coroides en cuanto a su espesor y la normalidad en cuanto a la enfermedad, la atrofia. Los estudios dicen que por debajo de 125 micras ya podemos hablar de un efecto atrófico de este constituyente que es la coroides. Lo que nos permite ver, además de la falta de células del epitelio pigmentado retinal, los vasos translúcidos, los grandes vasos de la coroides, de las capas Haller y Sattler. Otra imagen para recordar en el tiempo la evolución, recordemos, entre 3 y 5 años estos pacientes entran en franco deterioro. Miremos acumulación de las drusas, tenemos que utilizar el OCT para saber qué drusas son, recordemos que las drusas reticulares son más patológicas. El deterioro de la retina externa, la acumulación de material drucenoide, las cavernas que ahorita las vamos a ver, y que se relacionan con deterioro o vasos exangües atróficos con un soporte estromal de la coroides. ¿A expensas de qué? Dice la doctora Dols, a expensas de los vasos venosos. Los vasos arteriales se defienden mejor al efecto isquémico, a este efecto atrófico. Los vasos venosos se defienden menos, se defienden más mal y por eso se producen estas cavernas, que también es importante tenerlas en cuenta. ¿Por qué? Porque si no vamos a dar tratamientos que no van a responder como quisiéramos, obviamente. El OCT que veíamos estructural, el B-SCAN, pues se ve complementado hoy por hoy definitivamente con el angio-OCT, que para términos prácticos, y es mi concepción, cada vez se vuelve más mandatorio en todos los pacientes. Casi que hoy por hoy el OCT es mandatorio en cualquier patología o cambio anormal que sospechemos en el paciente. Esto con el ánimo de que no quede en nuestras dudas y en nuestras mentes si era un proceso neovascular o no era un proceso neovascular. Inclusive, tema de otras revisiones, procesos neovasculares no exudativos, porque a veces, muchas veces tenemos en la cabeza que siempre los procesos neovasculares son exudativos y no es así. Entonces, todas estas cosas
estas patologías nos permiten darle la importancia a estas nuevas tecnologías. La microperimetría para hacer la correlación clínica con lo que está pasando en el paciente y lo que está refiriendo el paciente. Diagnóstico diferencial. Pues básicamente el diagnóstico diferencial tiene que ver con la atrofia secundaria muchas veces a los tratamientos anti-VEGF, atrofias secundarias a distrofias. La serosa central es otro diagnóstico diferencial, unas imágenes para que recordemos y nos vamos familiarizando cada vez con estos cambios distróficos en el fondo de ojo. Un Stargardt, una retinochoroidopatía serosa central y sus efectos atróficos. En cuanto al tratamiento de esta enfermedad, no hay tratamiento disponible, múltiples líneas de tratamiento que han quedado en el camino, todas buscando disminuir los productos tóxicos y el efecto tóxico de estos materiales glucenoides propios del deterioro o producidos por el deterioro del epitelio pigmentario retinal. Inclusive se está trabajando sobre trasplantes de células madre del epitelio pigmentario retinal, pero hasta ahora pues no hay datos concluyentes. Este estudio ARETS con 3.600 pacientes, un estudio retrospectivo que nos deja conclusiones importantes en cuanto a los factores de riesgo como consumo de cigarrillo, diabetes, etcétera. Siempre recordar el sistema cardiovascular y nos da unas conclusiones como son, nos da una orientación en cuanto a la dieta, rica en vitaminas, rica en zinc, frutas, antioxidantes. Complicaciones de la enfermedad. Básicamente, las complicaciones tienen que ver con la atrofia misma del constituyente tisular, la atrofia macular y su conversión a procesos neovasculares, que pueden ser bilaterales, inclusive en el 11% en 5 años en su ojo contralateral de los pacientes que padecen la enfermedad. En cuanto al pronóstico, malo. Ensayos clínicos en fase 2 y en fase 3 lleva solamente a una conclusión en este momento, un estudio, hacer relevancia al lampalizumab, que es el que mejor resultados ha dado, pero como les digo, esto todavía no hay nada concluyente. Otras alternativas como neuroprotectores, como inhibidores del ciclo visual, pero el que más resultado y el que más avanzado es este estudio, que es el lampalizumab. Pero en términos totales, no hay un tratamiento todavía expedito. Conclusiones. El daño es irreversible, múltiples variables etiológicas que hacen más complejo el tratamiento y algo importante, flujo vascular retinocoroideo es relevante en esta patología. Recordemos, por ahora, por lo menos, incidamos en la presión, en la educación, en el consumo del cigarrillo para el paciente, acompañar al paciente, hacerle caso al paciente cuando comienzan estos deterioros o estas quejas de deterioro de la agudeza visual. Y cuando todos creíamos que lo sabíamos con la angiografía, con nuestra fundoscopia, pues no es así. Llegó el OCT y esto nos lleva a conocer, nos exige conocer más de la fisiopatología de la enfermedad, su entorno tisular y nos exige a nosotros como retinólogos entrar a volvernos como unos anatomopatólogos, porque la enfermedad ya no exige una visión holística general, exige que sea determinada capa por capa la patología en el complejo retinocoroideo. Entonces, Epicuro ya lo decía, llegará un momento en que creas que todo ha terminado. Ese será el principio. Muchas gracias.